Amanecía en la ciudad cuando Marcos despertó, esperando otro día caótico pero rutinario. Los primeros rayos del sol se filtraban por las cortinas, iluminando suavemente la habitación en la que reinaba un silencio inusual. Al volverse hacia el lado de la cama donde Laura solía dormir, descubrió con sorpresa que no estaba allí. Quizás ya ha salido a correr, pensó mientras se desperezaba. Pero algo no estaba bien. Bajo la almohada encontró un sobre, y al abrirlo, la realidad se desplomó sobre él. Laura había decidido marcharse. El corazón de Marcos se encogió al leer la breve pero devastadora nota. Decía que necesitaba tiempo para encontrarse a sí misma y que, aunque doliera, creía que era lo mejor para todos. La letra de Laura, normalmente elegante y segura, revelaba en esta ocasión titubeos, tachones y un dolor profundo. Marcos tuvo que sentarse en el borde de la cama para asimilarlo. Su mente se llenaba de preguntas sin respuesta, de promesas rotas y del eco ensordecedor de un ¿por qué? Sin retorno. Una hora después, tras el aturdimiento inicial, los sonidos familiares de risas y juegos le recordaron que debía seguir adelante, si no por él, por las gemelas. Anita y Marisela, de apenas 5 años, inundaban la casa con su energía inagotable. No había tiempo para sumergirse en su tristeza. Sus hijas eran todo lo que realmente importaba ahora. Fingiendo una sonrisa, bajó a hacerles el desayuno mientras trataba de ignorar el nudo en su garganta. A lo largo del día, Marcos intentó mantener la normalidad para ellas. Mientras ellas jugaban al escondite alrededor del salón, su mente luchaba por procesar los acontecimientos. ¿Qué haría sin Laura? ¿Cómo podría dedicar suficientes horas a su bufete y, al mismo tiempo, darles a sus hijas la atención que tanto necesitaban? Esa tarde, mientras las gemelas dormían la siesta, Marcos se encerró en su despacho. Miró con desánimo la acumulación de papeles y casos que necesitaban su atención. Realmente quería enfocarse, pero su visión se desdibujaba, atrapada entre el dolor del presente y el miedo al futuro. Sabía que debía encontrar una manera de manejarlo todo, equilibrar su carrera y su vida personal, y recuperar la estabilidad para él y sus hijas. Esa noche, después de acostar a Anita y Marisela, Marcos se permitió un momento de vulnerabilidad. Sentado solo en la penumbra de la cocina, se dio cuenta de que esta ruptura podría ser el final de un capítulo, pero también el comienzo de uno nuevo. Con el corazón lleno de incertidumbre, entendió que necesitaba ayuda, aunque todavía no sabía de dónde vendría. Prometió a su pequeño reflejo en la ventana que encontraría una manera de seguir adelante, para él y para las 2 pequeñas soñadoras que dormían al final del pasillo. Marcos sabía que el viaje sería arduo, pero el amor por sus hijas le dio la fuerza necesaria para enfrentar el tumultuoso camino que tenía por delante. Aunque la partida de Laura dejaba un vacío inmenso, también despertaba en él una determinación desconocida, la de descubrir un nuevo camino de amor y esperanza junto a Anita y Marisela. El sol apareció tímidamente en el horizonte, marcando el inicio de un nuevo día en la vida de Marcos. A pesar de la tormenta interior que enfrentaba por la ausencia de Laura, sabía que debía encontrar un nuevo equilibrio. Cada mañana significaba otra oportunidad para intentar ser el padre que sus hijas necesitaban. Después de semanas intentando adaptarse a su nueva realidad, muchas cosas aún le costaban. Despertar a las gemelas para llevarlas al jardín infantil a tiempo era una hazaña. Anita y Marisela compartían la misma cara y una energía desbordante, pero sus personalidades eran diferentes. Anita era curiosa y aventurera, mientras que Marisela tenía una imaginación desbordante. Ambas, sin embargo, exigían la misma atención y amor. Un martes por la mañana, Marcos se encontró luchando para vestirlas mientras ellas se perseguían alrededor de la casa, riendo a carcajadas. Entre la elección de calcetines y la búsqueda de mochilas, accidentalmente dejó que se le quemaran las tostadas. Ningún día sin sus desafíos, murmuró con una sonrisa cansada. En su vértigo diario, Marcos se dio cuenta de que algo tan simple como preparar desayunos o peinarles el cabello se convertía en una odisea. Sin embargo, estas pequeñas tareas empezaron a crear una rutina que fortalecía el vínculo con sus hijas. Aunque a menudo se encontraba corriendo para llegar a tiempo al bufete, los momentos compartidos con Sofía y Lucía se convertían en refugios de alegría y risas. En el trabajo, su asistente, Clara, notó el cambio en su jefe. Marcos parecía algo más disperso, pero también más humano y comprometido. Sus compañeros del bufete, acostumbrados al Marcos dedicado y eficiente, lo miraban ahora con empatía y apoyo,
recordándole que no estaba solo. Un día en particular, cuando el caos parecía haberse apoderado de la casa, y después de haber dejado a las gemelas con sus pijamas al jardín infantil por error, Marcos llegó al bufete con el cabello despeinado y la corbata al revés. Ante las sonrisas contenidas de sus colegas, decidió que era momento de pedir consejo. Se prometió buscar nuevas formas de gestionar su tiempo y mantener la calma. Uniendo esfuerzos, finalmente decidió que las noches serían momentos sagrados para él y sus hijas. Las dedicaba a explorar historias juntas, a escuchar las aventuras que habían tenido durante el día y a inventar mundos donde todo era posible. Empezaron a construir una tienda de campaña en el salón, un espacio mágico donde la tristeza de la realidad no alcanzaba. Mientras Anita y Marisela compartían un secreto en susurros bajo la manta mágica, Marcos observaba con admiración. En medio de tanta dificultad, reconocía la intensa felicidad que sus hijas le aportaban. A pesar de las carreras agotadoras y las prioridades enfrentadas, cada pequeña sonrisa de las gemelas le recordaba su objetivo, ser su guía y protector. Así, Marcos continuaba su viaje por el sendero complicado de ser padre soltero y abogado, día a día aprendiendo que, aunque la vida podía ser sorprendentemente dura, la dicha se encontraba en los pequeños momentos compartidos con Anita y Marisela. Aunque aún quedaba mucho por resolver, sentía que, poco a poco, aprendía a encontrar ese equilibrio esencial para redefinir su vida. Con el sonido del despertador marcado a las 6 de la mañana, Marcos comenzó su rutina diaria a toda marcha. Hasta ahora, había logrado mantener a flote su hogar, pero el día de hoy traía un desafío añadido, un juicio importante que podría definir su carrera en el bufete. Era su oportunidad de demostrar su valía, no solo a sus colegas, sino a sí mismo, reforzando su capacidad para manejar ambos roles en su vida. Primero, debía atender a Anita y Marisela. Las gemelas, en su despertar, reflejaban la vitalidad del amanecer. Anita, con sus rizos desordenados, contemplaba a su padre con curiosidad, mientras Marisela insistía en llevar puestas sus botas de lluvia, a pesar del clima soleado. Marcos disfrutó esos breves momentos de distracción, aunque sabía que, pronto, su mente debería concentrarse en estrategias legales y interrogatorios. Mientras preparaba unas sencillas tostadas con mantequilla y mermelada, Marcos repasaba mentalmente los argumentos que presentaría ante el juez. Este caso, uno de derecho corporativo, tenía altas apuestas financieras que ponían en juego reputaciones y futuros. Era imprescindible concentrarse, pero las risas y ocurrencias de Anita y Marisela teñían su mañana de un desordenado encanto que le urgía a no perder su esencia como padre. Después de dejar a las gemelas en la escuela, y tras ofrecérseles 1.000.000 de besos prometiendo historias nuevas por la noche, Marcos condujo rumbo al bufete, mientras su mente alternaba entre el juicio y las sonrisas de sus hijas. Sentía el peso de las expectaciones, pero también la responsabilidad de hacer que ellas estuviesen orgullosas de él. Una vez en la corte, el ambiente cambió por completo. Marcos lucía imponente con su traje azul y su portafolios lleno de documentos meticulosamente organizados. Inicialmente, el oponente, un abogado experimentado con más de 2 décadas de carrera, le miró con menosprecio, subestimando su aparente juventud. Pero Marcos había hecho sus deberes, estaba listo. Durante las audiencias preliminares, abordó la defensa con perspicacia y un dominio inusual de los detalles del caso. Su voz resonaba segura, sus exposiciones claras, y sus argumentos rebatían constantemente los puntos débiles de la parte contraria. Con cada avance en el juicio, Marcos sintió cómo crecía su confianza, impulsado no tanto por la ambición personal como por el deseo de ofrecer lo mejor para sus gemelas. Al final del día, con el juicio temporalmente suspendido hasta recibir más evidencias, sus colegas en el bufete le felicitaron por su actuación. Se sintió renovado, orgulloso de los comentarios positivos, y, más aún, de la satisfacción personal por haber dado lo mejor de sí. Al regresar a casa, con los últimos rayos del sol pintando el cielo de naranjas y morados, Marcos encontró a Anita y Marisela esperándole en la puerta con sus pijamas de unicornios listos para la hora del cuento. En sus ojos brillaba la expectativa y el amor incondicional que solo los niños saben proyectar. Mientras les narraba esas historias mágicas antes de dormir, Marcos comprendió que el verdadero éxito no residía solo en la corte de justicia, sino en ser el héroe cotidiano que sus hijas creían que él era. Esa noche, observó a Anita y Marisela dormir profundamente, arropadas y tranquilas. La quietud del hogar, aunque temporal,
reafirmó su propósito. Con la confianza renovada, Marcos supo que, aunque enfrentara desafíos laborales descomunales, mientras tuviera el amor y la complicidad de sus hijas, siempre valdría la pena cada esfuerzo. Y así, con esperanzas anidadas en su corazón, se sumergió en el sueño, listo para lo que el nuevo día traería. El ajetreo de la vida diaria continuaba, pero un aire distinto se sentía en el bufete. El juicio en el que Marcos estaba involucrado se perfilaba exitoso. Sin embargo, la vida siempre tiene maneras insospechadas de cambiar el rumbo de nuestros días. Esa mañana, mientras el café recién hecho impregnaba el aire con su aroma vigorizante, Marcos se preparaba para una reunión con un nuevo cliente. En el vestíbulo del bufete, donde las luces reflejaban un ambiente de profesionalismo y seriedad, vio a una mujer que llamaba la atención por su polvorienta elegancia. Julia, como se presentó al entrar, necesitaba ayuda legal urgente para un complicado caso de custodia. Con una mezcla de determinación y angustia en su voz, Julia le explicó a Marcos su situación. Luchaba por la custodia de su sobrino tras el fallecimiento de su hermana, y los obstáculos legales eran desalentadores. Sus ojos, claros y sinceros, mostraban una desesperación que resonó con Marcos. En ese momento, él supo que no podía dejar de ayudarla. La historia de Julia, entrelazada con responsabilidad familiar y una genuina preocupación, evocó un eco en el corazón de Marcos. A medida que escuchaba, recordó sus propias luchas como padre soltero y el vínculo profundo que lo unía a Anita y Marisela. Fue este sentimiento de conexión el que impulsó su decisión de tomar el caso, a pesar de la carga de trabajo existente. Durante las semanas siguientes, el compromiso de Marcos con el caso de Julia significó largas horas revisando documentos y buscando precedentes legales favorables. Sin embargo, lo que comenzó como una relación estrictamente profesional pronto se volvió algo más. Con cada reunión, Marcos descubría más sobre la fortaleza y el carácter de Julia, quien, a pesar de sus propias dificultades, mantenía una calidez que iluminaba el cuarto. Una tarde, mientras tomaban un receso de la vorágine de documentos en el pequeño café al lado del bufete, Julia le contó a Marcos sobre su vida como maestra. Sus descripciones de aulas llenas de curiosidad y del compromiso con la enseñanza le mostraron a Marcos una pasión que trascendía las palabras. Su amor por educar a los niños, por inspirar mentes jóvenes, era palpable y contagioso. En ese mismo encuentro, Marcos compartió anécdotas sobre Anita y Marisela. Julia escuchó atentamente, sonriendo ante las historias de sus travesuras y las aventuras imaginarias de las gemelas. En poco tiempo, una amistad sincera comenzó a florecer entre ellos, creando una red de confianza y apoyo que ambos valoraban profundamente. Una noche, al retornar al hogar después de otra intensa jornada de trabajo, Marcos se encontró pensando en Julia mucho después de haber acostado a Anita y Marisela. Había algo en ella, una fuerza tranquilizadora, que le recordaba la importancia de conectarse genuinamente con los demás, no solo como abogado, sino como ser humano. Mientras se arropaba en el silencio de su habitación, con el tenue brillo de la lamparita de noche reflejándose en las paredes, Marcos comprendió cuánto lo estaba cambiando este nuevo vínculo. Julia había entrado en su vida de manera inesperada, pero con una promesa silenciosa de transformación. En medio de su agotamiento y sus compromisos, una pequeña esperanza se abría paso en su corazón, sugiriendo que las cosas podrían mejorar, poco a poco, con un poco de valor y amor compartido. Con el amanecer asomándose por la ventana, un rayito de sol tocó su rostro. Marcos sonrió, entendiendo que el viaje que había iniciado, uno lleno de desafíos y sorpresas, estaba apenas comenzando. Días después de establecerse como representantes legales en el caso de custodia de Julia, la oficina de Marcos era un torbellino de actividad. Entre los documentos legales, los compromisos laborales y las tareas cotidianas como padre, el tiempo parecía correr más rápido de lo que podía manejar. Sin embargo, las visitas periódicas de Julia al bufete proporcionaban un refugio de calma y conexión genuina en medio de su apretada agenda. Durante una de esas visitas, mientras discutían la estrategia legal en el despacho de Marcos, la conversación derivó de manera espontánea hacia el día a día con Anita y Marisela. Marcos, con una pizca de resignación combinada con humor, habló sobre la última aventura de sus hijas. Habían logrado convertir el salón en un castillo encantado, usando sábanas y cojines, dificultando enormemente el acceso a esa parte de la casa. Julia rió con sinceridad,
fascinada por las historias de las gemelas y recordando algunas travesuras de sus antiguos estudiantes. En el curso de la charla, mencionó casualmente que seguía buscando trabajo como maestra, ya que su situación legal había complicado sus posibilidades de empleo estable. Fue entonces cuando una idea surgió en la mente de Marcos, clara y luminosa como una epifanía. ¿Te gustaría trabajar con Anita y Marisela?, preguntó Marcos espontáneamente. Julia lo miró con sorpresa, pero también con un destello de emoción. Podrías cuidarlas algunas tardes, ayudarles con sus tareas y ser una especie de guía para ellas. Sé que adorarían tu compañía, y, para mí, sería un alivio saber que están en manos de alguien en quien confío. La propuesta tomó a Julia por sorpresa, pero también encendió una chispa de interés. La posibilidad de trabajar con niños en un entorno tan cercano y personal era algo que nunca había considerado, pero le emocionaba la idea de poder contribuir al desarrollo y bienestar de Anita y Marisela. Aunque inicialmente dudó ante la responsabilidad, finalmente aceptó el reto con entusiasmo. Era una oportunidad rara para emplear su amor por la enseñanza de una manera tan directa y significativa, especialmente en una familia que había empezado a ocupar un lugar especial en su corazón. El primer día de Julia con las gemelas fue una mezcla de emoción y expectación. Anita y Marisela, siempre en busca de algo nuevo y emocionante, recibieron a Julia como si fuera una exploradora que venía a guiarlas en sus misiones. En poco tiempo, la sala de estar se convirtió en un aula imaginaria, donde cuentos y colores se mezclaban con curiosidades y juegos. Julia, con su habilidad natural para la educación, canalizó la energía de las gemelas en actividades creativas y educativas, logrando lo que a veces parecía imposible: capturar y mantener su atención. Desde cantar canciones mientras dibujaban hasta organizar pequeñas expediciones científicas en el patio trasero, Julia se convirtió en mucho más que una cuidadora. Era una amiga y mentora que inspiraba confianza y aprendizaje. Por las noches, mientras Marcos charlaba con las niñas antes de dormir, vio el cambio positivo en ellas. Había una alegría renovada en sus historias y una curiosidad aumentada que traían a la mesa de la cena, gracias a Julia. A medida que transcurrían las semanas, la presencia de Julia en el hogar de Marcos dejó de ser una mera ayuda profesional para convertirse en un pilar esencial. No solo proporcionaba estabilidad y diversión a Anita y Marisela, sino que su relación con Marcos también crecía, cimentada en experiencias compartidas, risas y esa camaradería que nace de enfrentar juntos las vicisitudes de la vida. En el reflejo de sus retos diarios, Marcos descubrió una verdad reconfortante. A veces, la ayuda que aparece en los momentos más inesperados es la que necesitamos para ver con claridad y avanzar con paso firme. Y así, entre el torbellino de su vida, Julia se convirtió en una fuente de luz y esperanza para él y las gemelas, transformando desafíos en posibilidades y preguntas en certezas. El sol brillaba vivamente el primer día que Julia asumió formalmente su nuevo rol en la vida de Anita y Marisela. Las gemelas no ocultaban su entusiasmo. Para ellas, Julia era como una hechicera que transformaba cada momento en una aventura mágica, una oportunidad para aprender y explorar. Por la mañana, después de despedir a Marcos cuando se iba al bufete, Julia comenzó a establecer una rutina que equilibrara la creatividad y la estructura. Las gemelas, con sus rizadas melenas y ojos brillantes, eran un torbellino de energía, siempre listas para la siguiente incursión en su mundo de inventiva. Julia decidió iniciar el día con una actividad que combinara sus pasiones, educación y diversión. Sacó una caja de cartón llena de materiales de arte. Hoy, anunció con entusiasmo, crearemos nuestros propios mundos. Los ojos de Anita y Marisela se iluminaron. Empezaron a construir ciudades imaginarias con cartón, crayones y pegamento, cada una con su propia historia y habitantes únicos, reflejando sus personalidades. La ciudad de Anita era un bullicioso puerto, lleno de barcos y aventuras, mientras que la de Marisela era una tranquila aldea rodeada de bosques mágicos. La mañana pasó volando entre colores y risas. Julia, viendo cómo trabajaban juntas, introdujo conceptos educativos de manera sutil. Matemáticas al contar las ventanas de sus edificios, lenguaje al describir sus historias. Su enfoque no solo era efectivo, sino que también cultivaba en las niñas el amor por aprender. Después del almuerzo, preparado en conjunto como una pequeña clase de cocina, Julia llevó a las gemelas al patio trasero para una expedición científica. Anita y Marisela, equipadas con pequeñas lupas, exploraron los rincones del jardín, fascinadas por los insectos que encontraban y las plantas que descubrían.
Julia les hablaba sobre el ciclo de vida de las mariposas y la importancia de las abejas, despertando una curiosidad profunda en las gemelas. El tiempo voló y pronto fue hora de que Marcos regresara a casa. Al entrar, fue recibido por el alegre caos de un hogar vibrante de actividad. El salón estaba decorado con una mezcla de recortes de papel, obras de arte y los sonidos de la nueva canción que Anita y Marisela le habían enseñado a Julia. Mientras cenaban, las gemelas no paraban de contarle a su padre sobre su día lleno de descubrimientos. Marcos, observándolas con una serena satisfacción, sintió un cálido agradecimiento hacia Julia. No solo había brindado a sus hijas un día lleno de creatividad y enseñanza, sino que también había introducido una estabilidad que él apenas creía posible. Con las pequeñas ya dormidas, arropadas y envueltas en sus sueños, Marcos y Julia compartieron un té en la cocina. La conversación fluyó fácilmente entre ellos, paseando por temas serios y risueños. Marcos expresó su gratitud y admiración por la manera en que Julia se integró tan naturalmente en sus vidas. Julia, por su parte, confesó que trabajar con Anita y Marisela había reavivado su pasión por la enseñanza, algo que había temido perder en medio del caos de su batalla legal. La calidez mutua entre ellos era palpable, un bálsamo reconfortante en medio de sus respectivas tormentas. Esa noche, al despedirse de Julia, Marcos comprendió que este nuevo capítulo estaba llenando su hogar de un vitalismo perdurable. Juntos, estaban creando un entorno donde el amor y la educación conformaban las bases de un camino prometedor que superaba las heridas del pasado. En medio de desafíos y cambios, por primera vez en mucho tiempo, Marcos sintió la certeza de que todo podría estar no solo bien, sino mejor de lo que había imaginado. El ritmo de la vida de Marcos había encontrado una especie de armonía tambaleante con Julia siendo parte integral de su rutina familiar. Sin embargo, en la vida, las cosas rara vez permanecen en paz por mucho tiempo. Un viento de problemas comenzó a soplar, llevando consigo desafíos que pondrían a prueba la recién descubierta estabilidad de todos. Todo empezó una mañana como cualquier otra. Marcos se preparaba para el trabajo, mientras Julia aparejaba su mochila con actividades destinadas a mantener a Anita y Marisela entretenidas y educadas durante el día. Sin embargo, a mitad de la jornada, Julia recibió una llamada que dejó caer una sombra sobre su rostro radiante. El caso de custodia que Marcos estaba ayudando a Julia a enfrentar había dado un giro inesperado. La parte contraria había presentado nueva evidencia que complicaba el proceso, amenazando con prolongar la batalla legal y consumir más tiempo y recursos de lo que ambos habían anticipado. Julia, visiblemente perturbada, intentó mantener la compostura delante de las gemelas, pero Marcos pudo ver su preocupación cuando ella le llamó para informarle sobre la situación. La tensión en torno al caso afectó inevitablemente la dinámica en casa y el trabajo. Marcos, sintiéndose responsable, decidió redoblar sus esfuerzos en el bufete para abordar estos nuevos desarrollos. Esto significaba pasar más horas en la oficina, lo que le alejaba de los momentos familiares que tanto valoraba. Aunque sabía que era necesario, la presión generaba en él una doble carga emocional. Julia, por otro lado, aunque determinada a darle pelea a este revés legal, experimentó un resurgir de inseguridades. En momentos de duda, temía que su presencia añadiendo complejidad a la vida de Marcos fuera una carga. Pero el vínculo que había fortalecido con Anita y Marisela la mantenía firme, recordándole la importancia de su rol en la vida de las niñas y en este nuevo contexto familiar. Una tarde, mientras las gemelas jugaban en el parque, Julia aprovechó para hablar sinceramente con Marcos. Sentados en un banco, Julia expresó sus temores y su gratitud reiterada por el apoyo incondicional de Marcos. Él escuchó con paciencia, asegurándole que, aunque la situación era complicada, enfrentaban estos desafíos juntos. La conexión entre ambos se había convertido en un refugio emocional, brindándoles la fortaleza necesaria para navegar a través de las aguas turbulentas. Entretanto, en el bufete, el comportamiento más reservado de Marcos no pasó desapercibido. Sus colegas notaron su distracción durante reuniones y, amistosamente, intentaron ofrecerle ayuda. Clara, su asistente, se dio cuenta del volumen de trabajo que Marcos intentaba gestionar. Con empatía y eficiencia, comenzó a asumir algunas de sus tareas menores para aligerar su carga. La camaradería y el apoyo entre sus colegas reforzaron la idea de que, pese a las dificultades, no estaba solo. Las semanas pasaron con altibajos emocionales, pero un hilo de esperanza se mantenía vivo en cada rincón del hogar de Marcos.
Julia implementó más actividades que no solo ayudaban a Anita y Marisela a sobrellevar los cambios sutiles en su rutina, sino que también aportaban momentos de respiro y alegría a su entorno. Desde obras de teatro improvisadas hasta sesiones introspectivas de dibujo donde las gemelas expresaban sus fantasías, el hogar hacía eco de risas y creatividad. Una noche, al terminar un largo día, Marcos se detuvo en el umbral de la habitación de las niñas, observando cómo dormían tranquilamente. La paz en sus rostros le recordó el propósito innegociable de sus esfuerzos: proveerles un futuro lleno de oportunidades y amor. Con un suspiro de renovación, se dirigió hacia la cocina, donde Julia estaba esperándole con una taza de té y una sonrisa serena. Compartieron un momento de silencio y gratitud, entendiendo que cada desafío solo fortalecía lo que estaban construyendo juntos. Con el viento de problemas todavía tocando a su puerta, Marcos y Julia abrazaron la certeza de que, mientras tuvieran el uno al otro y a sus adoradas gemelas, siempre encontrarían una manera de enfrentar el mundo con valentía y codo a codo. El sol brillaba con intensidad aquella mañana. Julia, con su energía contagiosa, había planeado una serie de actividades para Anita y Marisela. Las gemelas habían despertado temprano, ansiosas de comenzar su día con Julia, quien se había convertido en una figura central en sus jóvenes vidas. El parque del barrio se convirtió en su destino habitual para las mañanas. Mientras las niñas corrían por el césped, Julia las observaba con una mezcla de cariño y responsabilidad en su mirada. Sabía que, aunque las horas de juego eran vitales, también debía encontrar momentos para inculcar enseñanzas de vida en las pequeñas. Hoy, una aventura inesperada les traería valiosas lecciones. No muy lejos del parque, se celebraba una feria local de ciencias. Julia, aprovechando la oportunidad, decidió que sería una excelente forma de enseñarles algo nuevo mientras se divertían. «Vamos a convertirnos en científicas por un día», exclamó Julia, contagiando de entusiasmo a las gemelas, que vitorearon la idea. Llegaron a la feria, donde las niñas corrían de un stand a otro, maravilladas por los experimentos y demostraciones. Desde volcanes que eruptaban con vinagre y bicarbonato hasta intrincados modelos solares, la feria tenía un aire de descubrimiento que fascinaba tanto a jóvenes como a adultos. En uno de los stands, un joven científico invitó a Anita y Marisela a colaborar en un experimento sobre la flotabilidad. Con una gran pecera llena de agua y varios objetos de diferentes materiales, las niñas debían predecir cuáles flotarían y cuáles se hundirían. Julia, a su lado, las animaba a usar la lógica, recordándoles lo que ya habían aprendido. Al final del experimento, las gemelas se sintieron como auténticas científicas, reflexionando sobre lo aprendido. «¿Ves, Julia? Sabía que la pelota iba a flotar porque es ligera», exclamó Anita con una sonrisa, mientras Marisela asentía enérgicamente, celebrando la pequeña victoria y el nuevo conocimiento. De vuelta en el parque, bajo la sombra de un roble, Julia aprovechó la calma para incitar una pequeña charla. «Anita, Marisela. La vida es un poco como los experimentos de hoy. A veces, lo que pensamos que pasará, resulta ser diferente, y eso está bien. Aprendemos y seguimos adelante». Mientras abrían su lonchera para compartir una merienda, las niñas se dieron cuenta de que sus aventuras diarias eran más que simple diversión. Eran oportunidades para adquirir nuevas perspectivas y habilidades. El tiempo que pasaban con Julia no solo les brindaba compañía, sino también valiosas enseñanzas que las moldeaban. Ese mismo día, al llegar la tarde, Marcos llegó antes de lo habitual del bufete. Había podido salir temprano, un poco exhausto pero revitalizado por la idea de pasar tiempo con sus hijas y con Julia. Fue recibido por la algarabía de las niñas y la sonrisa cálida de Julia, quien resumió las aventuras del día con un brillo en sus ojos. En la cena, las gemelas no pararon de hablar sobre sus descubrimientos en la feria de ciencias, impresionando a Marcos con su capacidad de asombro. Luego de escuchar sus relatos y ver las estrellas en los ojos de sus hijas, Marcos comprendió cuánto había cambiado su vida con Julia. Cada día le reafirmaba la innegable transformación que había sucedido en su corazón y en su manera de ver el mundo desde que Julia se había convertido en parte de su familia. Las aventuras que las gemelas vivían con Julia alimentaban su curiosidad y fortaleza emocional, proporcionando un pilar sólido no solo para ellas, sino también para Marcos. Al final del día, mientras Julia se disponía a marcharse, Marcos la acompañó hasta la puerta, tomándose un momento para compartir una mirada de complicidad. «Gracias por hoy, Julia. No solo por las risas y las aventuras,
sino por ayudarme a ver las cosas de una manera que nunca había considerado. Julia sonrió tímidamente, consciente de que su presencia iba más allá de un mero apoyo, trascendiendo en la vida de Marcos y las gemelas. La aventura diaria continuaba transformando su vínculo, ofreciéndoles no solo lecciones, sino un aliento renovado para enfrentar cualquier tormenta que la vida decidiera enviar. Sin duda, las aventuras y lecciones eran el tejido que los unía y los impulsaba hacia un futuro lleno de posibilidades y sueños compartidos. El eco del pasado volvió a hacer acto de presencia en la tranquila tarde de un sábado. Marcos estaba en el jardín con Anita y Marisela, ayudándolas a regar las flores que ambos habían sembrado con entusiasmo el fin de semana anterior. Julia estaba en la cocina, preparando un batido de frutas que las niñas adoraban. Fue entonces cuando el timbre de la puerta sonó, un sonido inusual a esa hora de la tarde. Marcos, algo intrigado, dejó la regadera a un lado y se dirigió hacia la puerta, seguido por Julia, quien percibía una ligera tensión en el aire. Lo que ninguno de los dos esperaba era encontrar a Laura en el umbral. Allí estaba, con un aire que mezclaba nostalgia y remordimiento. Llevaba una expresión tímida, casi reticente, mirando a Marcos con una leve sonrisa que apenas disimulaba la trepidación en sus ojos. «Hola, Marcos», dijo Laura suavemente. Su voz resonó en la entrada, despierta y cargada de un significado que el correr del tiempo no había logrado atenuar. El tiempo se detuvo por un instante. Las vivencias, las despedidas y las decisiones difíciles regresaron en un torbellino emocional que Marcos había intentado dejar tras de sí. Julia retrocedió un paso involuntario, sintiendo de inmediato la tensión latente. «Laura», respondió Marcos finalmente, su voz calma pero cargada de preguntas sin formular. «No esperaba verte por aquí. Sé que mi regreso es un poco inesperado», comenzó Laura, cediendo a su vulnerabilidad. «He estado reflexionando sobre muchas cosas, y necesitaba hablar contigo y ver a las niñas. ¿Podríamos conversar?». La presencia de Laura trajo consigo una marea de emociones no resueltas. Julia, con un gesto comprensivo, dejó que Marcos enfrentara el inesperado reencuentro, sabiendo que este momento era algo que él tendría que afrontar personalmente. Anita y Marisela, al percatarse de la llegada de su madre, corrieron hacia la puerta. Sus rostros, una mezcla de sorpresa y alegría infantil, contrastaban con el estado de ánimo más complejo que reinaba entre los adultos. «Mamá», exclamaron al unísono, abrazando sus piernas sin reservas. Marcos miró la escena con una mezcla de sentimientos, evidenciando la complejidad de la situación. Aunque consciente de que la presencia de Laura traería conflictos y emociones difíciles, no podía ignorar el vínculo que las niñas compartían con su madre. «Pasemos al salón», sugirió Marcos finalmente, consciente de que era necesario abordar el tema con madurez y respeto por el bienestar de las gemelas. Una vez en la sala, Laura intentó explicar su ausencia, compartiendo elementos de su viaje personal y sus razones para alejarse, que iban más allá de lo que había expresado inicialmente. Su búsqueda de comprenderse a sí misma y sanar aspectos de su vida que la habían llevado a tomar decisiones complejas, resonó en el espacio. Julia, aunque al margen, observaba con empatía. Entendía el tumulto interno de Marcos, admirando su disposición para afrontar con serenidad algo tan inesperado. Sabía que el regreso de Laura significaba un momento crucial en la vida de Marcos y un punto de inflexión en la dinámica familiar que juntos habían construido. Al caer la noche, tras una conversación profundamente reveladora, Laura se despidió de las niñas, no sin antes expresar su deseo de estar presente en sus vidas de alguna manera, siempre que fuese posible y saludable para ellas. Marcos, aunque aún navegando en un mar de emociones confusas, prometió considerar lo mejor para sus hijas. Después de que Laura se marchó, Marcos se volvió hacia Julia, encontrando en su mirada una fuente de apoyo inquebrantable. Las palabras eran innecesarias, ambos sabían que los días venideros traerían decisiones importantes y conversaciones difíciles. Sin embargo, la presencia constante de Julia brindaba a Marcos un refugio seguro para las tormentas emocionales que el regreso de Laura había causado. Con Julia a su lado y sus gemelas en el corazón, Marcos cerró la noche con una renovada sensación de propósito y convicción. El camino por delante podría estar lleno de desafíos, pero sabía que juntos podrían construir un puente hacia un futuro de esperanza y amor incondicional. El regreso de Laura trajo consigo una ola de emociones y recuerdos que Marcos había creído superados. Aquella noche, después de que Laura se marchó,
Marcos se encontraba en un estado de introspección. El dilema emocional que enfrentaba era palpable. Por un lado, estaba su pasado con Laura. Por el otro, la nueva vida que había comenzado a construir con Julia y sus hijas, Anita y Marisela. Mientras las niñas dormían tranquilamente, ajenas a las complejidades de la vida de los adultos, Marcos se sentó en la sala, contemplando el mar de posibilidades y decisiones que tenía ante sí. Su mente revivía fragmentos de su vida con Laura, todo lo que alguna vez compartieron, y los motivos que llevaron a su separación. Pero también pensaba en Julia, en la luz que había traído a su hogar y en la conexión que había florecido entre ellos. Julia, percibiendo su lucha interna, se unió a él en el sofá, ofreciéndole una silenciosa compañía llena de empatía. Las palabras no eran necesarias, ambos sabían que aquel momento requería de una profunda reflexión. ¿Cómo te sientes realmente?, preguntó Julia suavemente, rompiendo el silencio con una voz que transmitía comprensión. Marcos suspiró, dejando que sus sentimientos afloraran. Confuso, sabía que algún día tendría que enfrentarme a esto, pero no imaginé que sería tan complicado. No quiero tomar decisiones equivocadas que puedan afectar a Anita y Marisela. Julia asintió, comprendiendo su dilema. Te entiendo, y sé que quieres lo mejor para ellas. Pero también es importante que te tomes el tiempo necesario para encontrar lo que realmente deseas. Nadie espera que tomes una decisión apresurada. Mientras Julia hablaba, Marcos sintió una oleada de gratitud. Su habilidad para escuchar sin juzgar, para estar allí sin intención de influir, era un regalo invaluable. En aquel momento, se dio cuenta de lo vital que era el papel de Julia no solo en su vida, sino también en la de sus hijas. Los siguientes días estuvieron llenos de altibajos emocionales. Laura continuó esforzándose por tener contacto con Anita y Marisela, pero siempre respetando los límites que Marcos establecía. Las niñas, felices de volver a ver a su madre, no ocultaban su emoción, lo que añadía otra capa a la complejidad de la situación. Marcos, por su parte, buscaba encontrar un equilibrio y una claridad interna. Las consultas con Julia, conversando sobre el futuro y cómo el regreso de Laura podía afectar su dinámica familiar, le brindaban una perspectiva valiosa. Un fin de semana, aprovechando un día soleado, Julia organizó una pequeña excursión al campo. Pensó que el cambio de escenario ayudaría a aliviar las tensiones persistentes. Anita y Marisela, emocionadas por seguir descubriendo el mundo, estaban llenas de energía. Mientras las niñas recolectaban flores silvestres bajo la luz del sol, Julia y Marcos se tomaron un momento para hablar. ¿Has pensado en lo que realmente quieres, Marcos?, preguntó Julia con delicadeza, observando cómo las gemelas corrían riendo. Sí, y cada vez más pienso en lo que hemos construido aquí. Tu llegada cambió todo para mejor. Quiero ser honesto con Laura para encontrar un camino de entendimiento por el bien de las niñas, pero mi vida ahora está aquí, contigo, confesó Marcos, con la claridad y sinceridad que había estado buscando. Julia sonrió, apretando suavemente la mano de Marcos. Sea cual sea el camino que elijas, Marcos, estaré a tu lado para apoyarte. Las circunstancias pueden ser complejas, pero lo que tenemos es real y merece ser celebrado. En aquel momento de reflexión, rodeado de risas infantiles y el fresco aroma del campo, Marcos sintió una sensación de paz interna. Sabía que la reconciliación con Laura, aunque necesaria para encontrar resolución, no implicaba un regreso al pasado. El presente y el futuro que ansiaba estaban firmemente arraigados en la nueva familia que había formado, con Anita, Marisela y Julia. Mientras regresaban a casa al caer la tarde, Marcos, con más confianza en su corazón, comprendió que algunos desafíos emocionales solo servían para fortalecer el amor y la unidad que habían construido juntos. Ahora, más que nunca, abrazaba el futuro con coraje y el compromiso inquebrantable de caminar junto a quienes amaba. El día del juicio que todos esperaban finalmente llegó. La sala del tribunal estaba llena de murmullos y expectación mientras Julia y Marcos se preparaban para enfrentar el desafío legal más crucial en la vida de Julia. A lo largo de sus encuentros con Marcos, había compartido sus miedos y esperanzas, y el apoyo de Marcos se había convertido en un ancla invaluable durante el tumultuoso proceso. Marcos, con su firme convicción y dedicación, había trabajado incansablemente para armar una estrategia que no solo defendiera la posición de Julia, sino que también destacara su capacidad como madre consciente y amorosa. Con el caso de Laura aún fresco en su mente, abordó la situación con el mismo nivel de dedicación y empatía,
sabiendo lo mucho que significaba este juicio para la estabilidad de Julia y su futuro. Julia, aunque nerviosa, se encontraba rodeada de las personas que más la fortalecían: Marcos y las adoradas gemelas, Anita y Marisela. La presencia de las niñas le recordaba lo que estaba en juego y por quienes estaba luchando. En aquel instante, miró a las gemelas con una sonrisa calmada, encontrando en sus ojos inocentes una fuente de valentía esencial. El juicio se desarrolló con una serie de testimonios y la presentación de pruebas. La parte contraria había traído nueva evidencia, pero Marcos había estudiado cada rincón del caso, anticipando cada movimiento posible. En sus horas más tensas y desafiantes, encontraba forma de calmar sus desvaríos mentales con la simple realidad de que sus intenciones eran puras y correctas. El juez, un hombre con reputación de ecuanimidad, sopesó los argumentos presentados por ambos lados. Durante horas, Julia y Marcos escucharon las acusaciones, las defensas, y arquearon esperanzas en cada momento revelador que prometía inclinar la balanza a favor de Julia. Marcos se destacó por su habilidad para argumentar con lógica y compasión, en igual medida, tocando puntos claves con una precisión que hablaba de su experiencia y percepción aguda de lo que realmente importaba. Finalmente, el juez pronunció su veredicto. Julia, conteniendo la respiración mientras se leía la sentencia, sintió como el peso de meses de angustia se levantó cuando la decisión final fue anunciada a su favor. La victoria, tan ansiada y merecida, captó la esencia de una nueva oportunidad y el reconocimiento de sus derechos como madre. Mientras Julia procesaba la noticia, un torrente de emociones la invadió: alivio, gratitud, y un sentido renovado de seguridad. Marcos, de pie a su lado, compartió una mirada llena de satisfacción y alegría. Sin necesidad de palabras, ambos comprendieron el significado de este triunfo. Era un paso esencial hacia un futuro prometedor. Al salir del tribunal, el grupo fue recibido por el cálido resplandor del sol de la tarde. Anita y Marisela, sin entender completamente la gravedad del evento, sintieron la exuberante felicidad de Julia y Marcos, y rápidamente se unieron a la celebración. Julia, arrodillada, abrazó a las niñas, sintiendo sus pequeños corazones latir al compás de su alivio y promesa. Esa noche, en casa de Marcos, una cena especial se desarrolló en un ambiente de júbilo íntimo y reflexión. La comida, combinada con risas y anécdotas del día, se convirtió en una pequeña fiesta para conmemorar el triunfo legal, pero sobre todo, una celebración del espíritu inquebrantable de Julia y la fortaleza de la familia que habían construido juntos. Marcos, al servir una copa de vino para Julia, la miraba con orgullo y señaló: «Este es un testimonio realmente poderoso de tu coraje y perseverancia, Julia. Estoy increíblemente orgulloso de ti». Julia sonrió, devolviendo con gratitud la mirada. «No podría haberlo hecho sin ti. Tu apoyo fue fundamental, y quiero que sepas cuánto significa tenerte en nuestras vidas», dijo, entrelazando sus manos con afecto sincero. El triunfo en la corte no solo representó con acento agudo la defensa exitosa de los derechos de Julia, sino también un simbolismo de las nuevas oportunidades que les aguardaban. Ahora, con la carga legal detrás de ellos, Marcos y Julia se encontraron mirando hacia el futuro con un renovado sentido de aventura y la certeza de que juntos podían enfrentar cualquier desafío que la vida les presentara. Tras la victoria en la corte, la vida de Julia comenzó a recuperar un sentido de normalidad y estabilidad que hace meses parecía inalcanzable. No obstante, la resolución del juicio dejó a Marcos y a Julia enfrentándose a nuevas decisiones cruciales que moldearían su futuro. Marcos, con la espalda apoyada contra el marco de la ventana de su despacho, contemplaba el horizonte mientras reflexionaba sobre el camino que había recorrido hasta ese momento. La reaparición de Laura en su vida había resucitado antiguos recuerdos y emociones, mientras que su conexión con Julia había florecido de forma inesperada y gratificante. Ahora, debía decidir qué dirección tomaría su vida personal. Un domingo por la tarde, en un momento de tranquilidad, Laura pidió hablar con Marcos. Habían acordado reunirse en un café tranquilo, donde el ruido del tráfico y las voces se convertían en un tenue murmullo de fondo. Laura, con una mirada de sinceridad, se abrió a Marcos sobre sus sentimientos. «Marcos, sé que he cometido errores y he causado dolor, pero debo decirte que realmente quiero formar parte de la vida de Anita y Marisela», comenzó Laura. Sus ojos reflejaban un arrepentimiento genuino y la fortaleza de alguien que había trabajado en sus propios conflictos internos. Marcos,
Escuchando con atención, comprendía la importancia de permitir que Laura encontrara su lugar en la vida de sus hijas. Laura, entiendo que el regreso es complicado para todos nosotros. Las niñas te adoran y creo que es bueno para ellas tenerte cerca, siempre que todos estemos de acuerdo y respetemos ciertos límites, respondió él con serenidad. El diálogo fue un paso crucial hacia la reconciliación, no como pareja, sino como padres comprometidos en ofrecer lo mejor para Anita y Marisela. Ambos sabían que la reconstrucción de la relación como coprogenitores sería un proceso continuo, pero cada uno estaba dispuesto a aportar por el bienestar y la felicidad de las gemelas. Mientras tanto, Julia meditaba sobre su propio futuro. Sentía una profunda conexión con Marcos, pero el regreso de Laura había replanteado el mapa emocional. Una tarde, mientras las gemelas hacían dibujos en el salón, Julia se armó de valor y decidió hablar con Marcos sobre sus inquietudes. Marcos, he estado pensando. Sé que las cosas han sido bastante complejas últimamente. Valoro tanto el vínculo que tenemos, pero quiero asegurarme de que, cualquiera que sea el camino, lo andemos con plena convicción y sin dudas pendientes, expresó Julia, su voz marcada por la sinceridad y el cariño. Marcos la miró, consciente del peso de sus palabras. Julia, lo que hemos construido juntos ha sido uno de los mayores regalos de mi vida. Estoy decidido a seguir adelante contigo, y sé que quiero que esto funcione. El regreso de Laura solo me ha reafirmado lo que realmente valoro. La certeza en su voz tranquilizó a Julia, quien, al escuchar esto, sintió que su corazón se llenaba de esperanza y resolución. Decidieron que, por más desafíos que se presentaran, el compromiso y la comunicación seguirían guiando su relación. Con Anita y Marisela residiendo en el epicentro de sus decisiones, ambos garantizaron que las gemelas continuarían recibiendo todo el amor y la seguridad que merecían. La conversación con Laura y el compromiso mutuo significaban establecer una estructura familiar que, aunque poco convencional, ofrecía comprensión, respeto y amor inquebrantable. En las siguientes semanas, tanto Marcos como Julia, junto a Laura, comenzaron a definir las bases de un plan cooperativo que asegurara el bienestar de las gemelas sin causarles mayor incertidumbre o divisiones. Como parte de este acuerdo renovado, todos se comprometerían a mantener un entorno estable y positivo para las niñas, promoviendo su desarrollo emocional y felicidad. Un atardecer, mientras Marcos observaba a Anita y Marisela jugar en el jardín, supo que las decisiones que habían tomado eran fundamentales para el futuro de todos. Con Julia a su lado y una relación cordial y respetuosa con Laura, Marcos vislumbró un horizonte lleno de posibilidades nuevas y esperanzadoras. El camino no siempre sería fácil, pero al aceptar su realidad y trabajar juntos hacia un propósito compartido, Marcos reconoció que las decisiones tomadas no solo eran cruciales, sino también liberadoras. Ahora podían avanzar hacia un futuro que, a pesar de las incertidumbres, estaba construyéndose con amor, comprensión y un compromiso compartido hacia la familia que habían decidido ser. El otoño empezaba a teñir de ocres y amarillos el vecindario, y con él llegaban momentos introspectivos y encuentros esenciales para sanar el pasado y construir un futuro conjunto. De manera coordinada, Marcos, Laura y Julia decidieron organizar un encuentro especial, una tarde en familia con Anita y Marisela, que serviría como un espacio seguro para abrir el corazón y entablar sinceras conversaciones. La reunión tuvo lugar en el espacioso comedor de la casa de Marcos. El aire estaba impregnado de un suave aroma a chocolate caliente y galletas recién horneadas, un ambiente diseñado para transmitir confort y cercanía. Anita y Marisela, sin prever las conversaciones que se avecinaban, estaban simplemente emocionadas por tener a todos sus seres queridos reunidos. Laura fue la primera en hablar. Con determinación mezclada con vulnerabilidad, se dirigió a Marcos y Julia, pero especialmente a sus hijas. Gracias por permitirme estar aquí. Hay algo que he querido compartir desde hace un tiempo, comenzó Laura, tomando una pequeña pausa para reunir sus pensamientos. Cuando me fui, no fue porque dejé de amarlas. Me enfrentaba a una lucha interna personal, una serie de inseguridades y miedos que me hicieron sentir perdida. Necesitaba encontrarme a mí misma para ser una mejor persona y, sobre todo, una mejor madre, confesó, sus palabras genuinas y teñidas de emocionada sinceridad. Las gemelas, con sus enormes ojos de curiosidad y comprensión, escuchaban atentamente mientras su madre explicaba el porqué de su ausencia. Laura las miraba, deseando que comprendieran su verdad, y cómo, a veces,
el amor también significa dar un paso atrás para poder avanzar mejor. Marcos observó a Laura con un nuevo sentido de aceptación. Su confesión le brindó un entendimiento más profundo de las luchas que ella enfrentó, desvaneciendo cargas pasadas y ofreciendo un espacio para la empatía y la reconciliación. Luego, mirando a Marcos y Julia, Laura añadió: «Quiero agradecerles. No solo por cuidar tan bien de Anita y Marisela, sino por haber construido un hogar donde el amor siempre prevalece. Estoy comprometida a ser parte de esto de la manera que ustedes decidan y que sea mejor para las niñas». Julia, con su característica calidez, sonrió a Laura, aceptando de lleno la oferta de construir juntos una dinámica familiar basada en el respeto mutuo y el deseo genuino de hacer lo mejor para las gemelas. «Entendemos que no siempre es fácil, pero lo más importante es lo que decidimos hacer de ahora en adelante», dijo Julia, su voz calmada y reconfortante. Marcos se sintió aliviado, como si un peso invisible se levantara sobre él. Las cosas no siempre serán perfectas, pero esta honestidad y apertura nos permite sanar y seguir adelante juntos. Lo que más importa es que Anita y Marisela tengan a todos los que aman cerca, y sepan que nunca estarán solas, afirmó con convicción. Con el paso de las horas, la conversación continuó, transformándose en un diálogo más ligero y lleno de risas. Había algo especial en cómo el dolor del pasado estaba permitiendo cultivar una nueva relación, donde cada miembro de la familia reconocía y abrazaba su lugar único. Anita y Marisela, sintiendo el cariño y la unidad que emanaba de los adultos, comenzaron a compartir sus pequeñas historias y aventuras escolares, convirtiendo la noche en una celebración inesperada de nuevos comienzos. Con el tiempo, mientras la noche envolvía la casa en un manto de tranquilidad, Marcos se encontró mirando al grupo, sus corazones entrelazados por una comprensión renovada y una complicidad recién nacida, agradecido por la revelación en familia que se había producido. Ese capítulo de honestidad y aceptación había puesto los cimientos para un futuro donde, pese a las diferencias y las luchas individuales, todos se apoyaran mutuamente. El viaje de cada integrante aún estaba en curso, pero ahora estaban juntos, seguros de que el amor y la comprensión serían siempre las claves para forjar el camino hacia adelante. Las revelaciones sinceras de Laura habían logrado crear un ambiente de comprensión y apertura que todos necesitaban para avanzar. Con el corazón más ligero y un entendimiento renovado entre ellos, era momento de definir el futuro y el rol que cada uno jugaría en la vida de Anita y Marisela. Marcos y Laura acordaron mantener una relación cordial y colaborativa como copadres. Para ello, planificaron una serie de reuniones regulares para discutir sobre el bienestar de las gemelas, en Surinam que ambos estuvieran siempre informados y en sintonía respecto a sus necesidades y crecimiento. Sabían que era crucial que Anita y Marisela sintieran el amor incondicional de ambos padres, incluso si llegaba desde hogares diferentes. Un sábado por la mañana, mientras las hojas otoñales crujían bajo sus pies, Marcos y Laura llevaron a las gemelas a dar un paseo por el parque. La atmósfera estaba impregnada de risas infantiles y conversaciones amenas. A través de momentos como estos, esperaban mostrar a sus hijas que, aunque la dinámica familiar había cambiado, el amor y el compromiso hacia ellas seguían siendo constantes e inquebrantables. Sin embargo, en el corazón de Julia, una batalla interna se libraba. Aunque había aceptado el regreso de Laura con madurez y comprensión, sabía que su presencia alteraba inevitablemente la composición familiar que había llegado a apreciar profundamente. En momentos de reflexión, se preguntaba si su lugar en la vida de Marcos y de las gemelas estaba en riesgo. Decidió abordar sus dudas de frente, y una noche, habló con Marcos sobre sus inquietudes. «Marcos, he estado dándole vueltas a cómo encajo en todo esto, especialmente ahora que Laura está más presente», confesó Julia, sus palabras teñidas de vulnerabilidad. Marcos, al percibir la genuina preocupación en Julia, la abrazó y respondió con honestidad. «Julia, tu esencia y el amor que trajiste a nuestra vida son insustituibles. Quiero que sepas que, para Anita, Marisela y para mí, eres parte fundamental de nuestra felicidad. Espero que encuentres un lugar donde te sientas valorada, sin importar cómo cambie nuestra dinámica familiar». Las palabras de Marcos resolvieron muchas de las dudas que Julia había estado albergando. Su conexión era auténtica y poderosa, y la decisión de continuar juntos significaba construir un futuro donde todos tuvieran un espacio definido y especial. Con el apoyo de Marcos y el cariño genuino de las gemelas, Julia decidió permanecer. Pero sabía que, aunque era importante valorar su lugar actual,
también debía continuar explorando cómo su papel en esta familia evolucionaría con el tiempo. Mientras tanto, en la casa, las sesiones familiares continuaban transformándose en momentos de alegría compartida y nuevas anécdotas cotidianas. Marcos y Laura se esforzaban por coordinar visitas y actividades, siempre procurando que Anita y Marisela sintieran el calor de una familia que, aunque diversa, estaba profundamente comprometida con su bienestar. La decisión conjunta de mantener una relación respetuosa y colaborativa, tanto entre Marcos y Laura como con Julia, comenzaba a construir un puente al futuro. Un puente que, aunque diferente del camino tradicional, estaba cimentado en amor, comprensión, y el deseo común de criar a Anita y Marisela en un entorno de cariño y unidad. Con el tiempo, las gemelas llegaron a comprender la riqueza de tener una red tan diversa y comprometida. Su hogar no se definía por la estructura tradicional, sino por la calidad de las relaciones y el amor compartido por todos. Inspirados por este renovado sentido de familia, Marcos, Julia y Laura sabían que si bien las circunstancias del pasado no podían cambiarse, el camino hacia el futuro era uno que podían construir juntos, basándose en lo mejor de ellos mismos por el bien de Anita y Marisela. Así fue que, con cada paso, se reafirmó la certeza de que el amor y la colaboración compartidos eran capaces de superar cualquier reto que la vida les presentase. Con el paso del tiempo, el puente que Marcos, Julia y Laura habían construido iba demostrando su solidez y capacidad para sostener el amor y la cooperación que fluían entre ellos. Las rutinas familiares se definieron con mayor claridad, y las visitas y actividades con Anita y Marisela se cargaban de risas y aprendizajes. La víspera de Navidad llegó con su característico aire de magia y esperanzas renovadas. Este año, las festividades tenían un significado especial. Se había convertido en una celebración de la unión, la aceptación y el camino que habían recorrido juntos. Durante semanas, las gemelas habían estado entusiasmadas, ayudando a Julia a decorar la casa con luces centelleantes, guirnaldas aromáticas y sus más preciadas manualidades. La emoción se palpaba en cada rincón, rebosante de espíritu navideño edificante y comunitario. Aunque el árbol estaba atiborrado de regalos, la verdadera magia residía en las conexiones personales que habían florecido. Marcos había organizado una cena navideña especial, invitando a Laura a unirse a esta velada familiar. Había sentido que era crucial mostrar a las gemelas una imagen unida y amorosa, contribuyendo a forjar memorias que las fortalecerían durante toda su vida. Esa noche, alrededor de la mesa decorada con esmero, todos se congregaron. El calor del hogar y el aroma de platillos tradicionales envolvían las risas y murmullos de conversación. Marcos, alzando una copa de sidra, dedicó unas palabras al significativo progreso que habían hecho como familia. Hoy celebramos no solo la Navidad, sino también la maravillosa familia que hemos decidido ser. Estoy agradecido por cada uno de ustedes y el amor que compartimos. La vida nos trajo desafíos, pero siempre encontramos la manera de superarlos juntos. Eso es algo realmente especial. Julia, acariciando suavemente la mano de Marcos, añadió con una sonrisa cálida. Es un privilegio ser parte de este increíble viaje. Gracias a cada uno por abrir sus corazones y construir este espacio lleno de amor. Tengo muchas ganas de ver qué nos depara el futuro. Laura miró a sus hijas con los ojos brillantes de emoción. Gracias a todos por permitirme ser parte de esto. Anita, Marisela, quiero que sepan que siempre estaremos aquí para ustedes, como un equipo, sin importar nada más. Anita y Marisela, sintiendo con fuerza el amor que las rodeaba, miraron a sus padres y a Julia con adoración y aprecio. Somos las más afortunadas del mundo, exclamó Anita, alzando un brindis improvisado con su vaso de jugo. La velada transcurrió en un remolino de recuerdos compartidos, anécdotas divertidas y sueños por cumplir. Mientras la noche refrescaba las calles silenciosas del vecindario, en el hogar de Marcos brillaba con calidez la promesa de un nuevo amanecer. Después de la cena, todos se reunieron junto al árbol para abrir regalos bajo las luces parpadeantes. Cada obsequio revelado no solo era un objeto de alegría, sino un símbolo de amor y pensamiento considerado. Las niñas se reían y aplaudían con cada nuevo hallazgo, convencidas de que estaban viviendo un cuento de Navidad. Finalmente, cuando la chimenea crepitante comenzó a llenarse de cenizas y la noche a acercarse a su fin, Marcos y Julia llevaron a las gemelas a la cama, arropándolas mientras les narraban un cuento antes de dormir. Las gemelas, con rostros radiantes de felicidad,
Cerraron los ojos, envueltas en un amor que sabían que siempre estaría ahí. De vuelta en la sala, Marcos y Julia, ahora sentados juntos en el sofá, compartieron un momento de paz y reflexión. Miraban las luces del árbol de Navidad, recordando las aventuras y desafíos que enfrentaron juntos. En ese instante, entendieron que el amor, la paciencia y la fe en el uno al otro habían forjado una nueva familia extraordinaria. Con cada amanecer, estaban listos para abrazar la vida y todo lo que les ofreciera. Y aunque su historia no seguía un guión tradicional, sabían que siempre se mantendrían unidos, fortalecidos por el tejido de experiencias compartidas y sueños por cumplir. Un futuro lleno de aventuras, comprensión y amor se vislumbraba ante ellos, prometiendo un horizonte brillante y acogedor. Gracias por acompañarnos en este conmovedor viaje lleno de amor, superación y nuevos comienzos. Esperamos que la historia de esta familia especial haya tocado tus emociones y te haya inspirado tanto como a nosotros. Si esta historia te ha llegado al corazón y deseas ser parte de más relatos que emocionan, no olvides darle like a este vídeo y suscribirte a nuestro canal. Presiona la campanita para recibir notificaciones y así no perderte ninguna de nuestras emocionantes historias. Comparte esta historia con tus amigos y seres queridos, llevando las lecciones de amor y empatía a todos aquellos que te importan. Y por último, un gran agradecimiento por mirar y acompañarnos hasta el final. Tu apoyo es invaluable para nosotros, y estamos emocionados por compartir más historias que llenen de calidez e inspiración. Cuídense y sigan soñando. Juntos, construimos una comunidad unida por el amor y la esperanza. Hasta la próxima.